Bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosa Realidad, nuevamente con ustedes, episodio número 3. Recordándoles que en Curiosa Realidad hablamos de temas muy diversos. Cada día, con cada episodio, intento traerles algún tema del que quizá no hayan pensado últimamente, que despierte en ustedes pues precisamente eso: curiosidad, pensamiento crítico, opinión, etc. Recuerden que ustedes van a escuchar mi opinión y la idea es crear algún tipo de respuesta para que ustedes luego de escuchar el podcast o durante la reproducción del podcast, mientras yo les estoy hablando, se hagan sus ideas, se hagan sus opiniones, se hagan sus propios comentarios y busquen rascar un poquito más y averiguar cosas. Quizá para algunos sirva a recordar algún pensamiento crítico que tenían, a recordar alguna opinión que tenían sobre algo, a estar totalmente en contra de lo que yo digo o a favor, o quizá a medias, un poco, pero lo importante es causar algo y que se despierte en ustedes esa curiosidad que es tan valiosa a la hora de hacernos pensar un poquito más en cosas importantes. Y puede sonar a veces reiterativo, pero la idea es exactamente esa: despertar la curiosidad de lo que vivimos cada día. Así que bienvenidos y vamos a entrar en materia aquí en Curiosa Realidad. Bueno, ahora sí entraremos en materia. Hoy les quería hablar de un tema que es muy importante conversar, muy importante sobre todo porque implica demasiadas cosas y creo que últimamente también se ha puesto de moda este tema para bien y para mal. Siento que mucha gente lo ve desde una perspectiva muy sesgada, desde una perspectiva muy idealizada, pero a la vez muy propagandística, y es el tema de la igualdad. Tanto la igualdad de género como de derechos, como de absolutamente todo, la igualdad como tal. En este tema yo creo que hay que hacer un particular énfasis porque a veces ciertas personas, organizaciones, élites, grupos, etcétera, se aprovechan de la importancia que genera este tema, de la curiosidad, de las pasiones que despiertan las personas para pues promover cierta agenda que ellos tengan en ese momento, ¿no? Por eso digo que para bien o para mal este tema ha trascendido muchísimo y creo que está siendo mal utilizado, porque como ustedes saben, cada quien utiliza pues el lenguaje, la realidad, los acontecimientos, las noticias para su propio beneficio. Es decir, siempre tenemos que estar claros: los seres humanos tenemos intereses propios, los grupos, las organizaciones, todo este tipo de cúmulos tienen intereses propios y muchas veces nos vemos manipulados por estos intereses por no prestar realmente atención a lo que está sucediendo y dejarnos llevar por las pasiones. Creo que esto es un tema en el cual ha pasado muchísimo esto, que gracias a las pasiones de los seres humanos y a ser tan impulsivos en nuestro criterio, y me incluyo también, creo que por esa razón a veces nos dejamos manipular y no entendemos la realidad, o directamente vamos y discutimos con quien sea tratando de defender algo que ni siquiera nosotros mismos hemos pensado. Yo siempre he respetado y defendido a muerte, de verdad, cualquier lucha con una idea que uno mismo se proponga, que uno mismo haya entendido y haya defendido por ser parte de ti mismo. Es decir, por ejemplo, yo defiendo
muchísimo el respeto a las personas, porque fue algo que se me inculcó en mi casa, desde mi familia hasta familia cercana y lejana, hasta los propios familiares de mis amigos más cercanos, etc. Creo que siempre vi el ejemplo del respeto, pero también entendí a través de determinadas conductas que no era algo que se me era impuesto, no era algo que me era impuesto, sino algo en lo que yo compartía, en lo que yo entendía y aceptaba y me gustaba. Porque yo decía, vale, si a mí me faltan el respeto, pues no me siento bien. Entonces yo lo asociaba con pues algo básico que era, yo no quiero faltarle el respeto a los demás, yo no quiero respetar absolutamente a nadie porque sé y no me gusta ese sentimiento cuando me lo hacen a mí. Pero esto es algo que yo entendí, que yo procesé y que luego yo definí para mí mismo. Y creo que en ese caso las ideas sí se transforman en lucha y sí se transforman en valores y sí se transforman en ejemplos y en prioridades para ti como ser humano, como individuo también, porque tú ya has nacido de ti, tú mismo has decidido que esas ideas son importantes en tu vida. Creo que pasa lo mismo con la igualdad. Es importante no dejarnos llevar por lo que dicen todas las personas, por lo que dicen grandes conglomerados, élites, etc., sino de verdad discernir y entender de qué se trata, qué nos gusta, qué no, qué nos gustaría que pasara, y partiendo de todo esto, pues generar una opinión personal de cada uno de nosotros, en vez de dejarnos llevar por una marea de cosas que parecen y se ven bonitas, pero que no son nuestra opinión. Entonces creo que en este respecto, pues la igualdad ha formado parte de un presente que está siendo muy popular entre las masas, que es hablar de la igualdad, pero realmente ¿de qué estamos hablando? ¿De qué igualdad estamos hablando? Y cómo podemos verla y respetarla para que realmente sea la igualdad que todos queremos y no un doble discurso y dejarnos de hipocresía. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, podemos hablar de la igualdad sobre los derechos de las razas, que no es algo nuevo, pero que, bueno, se ve atropellado día a día. Y por un principio básico, y es lo que quiero que ustedes, pues, escuchen y también debatan conmigo. ¿Qué significa realmente la igualdad? ¿Y de dónde parte? ¿Y para qué la queremos? ¿Y cómo la entendemos? Yo creo que hay algo muy importante. Y es precisamente irnos al opuesto. Muchas veces cuando nosotros queremos comparar una idea, entender una idea, tenemos que irnos a los pros y a los contras. Y también sale bastante sencillo comparar una idea, entender un concepto, si tú te vas al opuesto. Ya lo había dicho aquí en un episodio anterior, los opuestos se tocan. O los extremos, mejor dicho, los extremos se tocan. Y es partiendo de esto que debemos entender la igualdad y la desigualdad, ¿verdad? Yo lo veo de esta forma. Como raza, por ejemplo, si tú coges a una raza que tiene determinadas características, hablando de humanos, por ejemplo, si somos asiáticos o afroamericanos afrodescendientes o aborígenes americanos, etc., europeos, nórdicos, lo que sea. Ya tenemos características diferentes. Por lo tanto, yo creo que hay que entender que en una esencia de la palabra no podemos hablar de igualdad cuando ya partiendo de lo más básico tenemos características diferentes. Pero entonces ya va, no se me pierdan. De eso no se trata la igualdad. Cuando hablamos de igualdad, mucha gente se fija en determinadas cosas
pero no habla de la realidad. Y es de que nosotros los seres humanos no somos iguales, ninguno con respecto a otro. Absolutamente ninguno se parece a otro. Vamos a un término más general, hombre-mujer. No hay igualdad y no debe haber igualdad en cuanto a que somos diferentes. Estamos hechos de forma diferente, pero estamos generalizando mucho porque existen personas que tienen identidades donde, por ejemplo, su cuerpo físicamente es de un hombre, pero ellos se sienten como una mujer, o viceversa. Entonces, ¿cómo clasificar esto? ¿Cómo clasificamos a una persona transexual, una persona transvesti, transgénero, o lo que sea? ¿Cómo clasificamos a una persona homosexual, etcétera? Entonces, ya partamos desde el punto de vista de que los seres humanos no somos iguales. Entonces no podemos compararnos, porque al no haber igualdad no hay punto de comparación. La igualdad debe ser en los derechos y en los deberes si hablamos de una sociedad. La igualdad debe ser en el respeto si hablamos de una situación particular, como por ejemplo en el ámbito laboral. La igualdad debe partir del trato, cómo tratamos a las otras personas, pero no podemos decir que la igualdad se trata de ser todos iguales, porque eso es imposible. Entonces tenemos que conocer el concepto, diseccionarlo y entenderlo, porque a veces tendemos a generalizar y a manejar dobles discursos. Dobles discursos como, por ejemplo, y esto probablemente genere algún tipo de reacción en ustedes, y es la idea que en España, que es un ejemplo bastante claro, hay una ley de violencia de género para mujeres que son abusadas por hombres, pero no hay una ley de violencia de género para hombres que son abusados por mujeres. Es decir, no es lo mismo, no se castiga igual, etc. Se supone que ellos están buscando una igualdad. Yo creo que al decir y al tipificar ya violencia de género, o al hacer una ley por encima de las leyes que ya existen, y hacerla diferente sobre las mismas leyes que ya existen, que son, por ejemplo, que si tú matas a alguien te caen no sé cuántos años de cárcel, o que si tú golpeas a alguien, no sé, lo que sea, te pueden enjuiciar por eso o llevarte preso, lo que sea. Creo que ya partiendo del punto de vista que sea una ley especial, ya nos estamos saliendo de todo el asunto. Ahora, no quiero decir que esto sea malo o bueno, no quiero decir que no debería existir, pero quiero decir que no debería ser catalogada o inicialmente tipificada de la forma como está siendo tipificada, dejando de lado a la ley tradicional, a la ley que ya está escrita, a la ley para todos. Porque si tú hablas de violencia doméstica, lo entiendo que es para ambos sexos, ambos géneros, o quien sea, sin siquiera pensar en eso. Pero si tú hablas de violencia de género específicamente hacia el género femenino, ya estás tipificando las cosas y estás pasando por encima de una ley que ya existe. Ahora, no estoy diciendo que la ley esté mal, pero estoy diciendo que la forma de ver la ley, la forma de cómo se está utilizando la propaganda para hacer sentir a los demás que sí, nosotros sí estamos haciendo algo, ya creo que es más politiquería que beneficio para alguien. Además que no es justo que en algunos casos, y esto he escuchado que pasa en sitios como España, donde les digo, este tipo de leyes son muy importantes y prelan sobre muchas cosas,
a veces se le están coartando los derechos a los hombres por esta ley. He escuchado de casos, no estoy diciendo que sean reales o no, pero se presta a entender un poco más y a hacer un poco más de análisis. He escuchado de casos donde hay mujeres que se aprovechan de esta ley para obtener ciertos beneficios por encima de los hombres. Por ejemplo, en el caso conyugal, imagínense ustedes que, por decirles un ejemplo, hay una pareja que se separe y esa pareja haya comprado un apartamento, por ejemplo, mitad y mitad. Si esa mujer, cuando se separan, pues esa familia tienen hijos, y esa mujer quisiera quedarse con el apartamento sin que ellos tuvieran ni siquiera que negociarlo, sin que ellos tuvieran ni siquiera que venderlo para separarlo mitad y mitad, lo que sea, ella puede denunciar al hombre por violencia de género y automáticamente le asignarían la custodia de los niños y el apartamento, y ese hombre quedaría completamente sin nada, prácticamente en la calle. Sea cierto o no, solamente por denunciarlo. Y en muchos casos, no estoy hablando que todos, también se habla de injusticia, no estoy hablando de que esto sea perfecto o no, que nada, pero en muchos casos existe esta mala intención, porque recordemos que no somos solo hombres y mujeres, somos seres humanos buenos, malos, mediocres, exitosos, lo que sea. Tenemos un cúmulo de cosas dentro de nosotros que nos hacen quienes somos, y hay energía buena como hay energía mala. O sea, no podemos decir que somos perfectos. Dentro de todo, lo primero que tenemos que aceptar es que somos diferentes de absolutamente todos los demás y que somos muy complejos. Y no somos ni perfectos ni mucho menos. Tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, tenemos virtudes y tenemos defectos. Entonces también nos podemos equivocar en ese sentido, pero creo que si nosotros encasillamos a la igualdad, pretendiendo que la igualdad solo debe ser de una parte a otra, o de un sitio a otro, o la igualdad solo debe reconocer a ciertas personas, a ciertas razas, entonces nos estamos olvidando de lo realmente fundamental, que es que todos somos diferentes y que deberíamos tener los mismos derechos. No importa si somos negros, si somos mujeres, si somos judíos o si somos nazis o lo que sea. Y disculpen que diga nazi, pero digo por ser radicales. Lo primero que tenemos que entender, y creo que es importante, es saber analizar una situación, hacerla nuestra y crear nuestra propia opinión antes de seguir respaldar algo simplemente por el hecho de que hay mucha gente que lo hace o porque creemos que es políticamente correcto. No porque algo sea o te digan que sea políticamente correcto quiere decir que está bien que tú lo sigas o que tú puedes compartirlo. Tú puedes ir en contra de ello. Tú puedes ir en contra de todo lo que tú quieras. Tú puedes tener tu opinión para todo lo que tú quieras. Entonces no nos dejemos llevar, no nos dejemos manipular. No dejemos que ciertos grupos, como lo dije al principio, con una agenda, con unos intereses de por medio, traten de quitarnos lo más importante que debemos tener como sociedad y como individuos, que es la tolerancia. Creo que la tolerancia, como les hablé del respeto, son bases fundamentales para eso que estamos hablando, que se llama igualdad. No existe realmente una igualdad per se en los seres humanos. Existe todo lo contrario, existe una desigualdad, porque absolutamente todos somos diferentes. La palabra igualdad no debería usarse para los temas que se está usando. La palabra igualdad debería usarse para temas en los que todos estemos de acuerdo, como por ejemplo, ser buenos ciudadanos, ser respetuosos, ser educados, ser tolerantes, ser pacientes, ser exitosos quizá, ¿por qué no? Pero no podemos utilizarla para segregarnos a nosotros mismos, usando una palabra que debería incluirnos a todos.
Si analizamos la palabra igualitario, igualdad, iguales, debería ser un concepto que nos respete a todos por igual. No que nos, precisamente lo contrario, divida. Entonces yo creo que la palabra igualdad se ha mal usado durante mucho tiempo. No tiene sentido que las personas sigan pasionalmente una idea y defiendan pasionalmente un concepto o una agenda de determinados grupos, élites, etcétera, o quien sea, sin antes analizarla. Ahora, si tú ya lo analizaste, si tú ya lo comprendiste, si tú ya te creaste tu opinión basada en tu propia experiencia, en la experiencia que has recibido del exterior, en los estímulos que has recibido del exterior, y te creas tu opinión, vale, defiéndela capa de espada de verdad, y espero que todo el mundo la respete, y espero que puedas compartirla con el planeta entero, y espero que podamos, incluso si no estamos de acuerdo, debatirla de forma respetuosa. Pero por favor, no nos dejemos llevar por tonterías que realmente lo que quieren es manipularnos. Yo creo que en uno de los episodios próximos hablaré sobre un tema que es muy importante, que es la manipulación que se nos da. Bueno, mucho tiempo atrás eran los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, periódico, lo que sea. Hoy en día es a través de Facebook, Instagram, Internet, etc. La manipulación es gravísima, la que nos ha llevado a incluso votar por personas en las que no queremos votar, o en el caso del Brexit, para ser mucho más específico, a que un país que realmente no quería hacer algo haya sido manipulado de una forma en la que ahora pues se arrepienten. Yo que viví un tiempo en Inglaterra, les puedo asegurar que los ingleses sensatos no querían salir de Europa porque en este momento están viendo las consecuencias que eso va a traer si se concreta. Pero fueron manipulados, y de hecho hay una película muy bien hecha. Si tienen la oportunidad de verla, creo que está en HBO, si mal no recuerdo, y se llama Brexit, precisamente, es con Benedict Cumberbatch, y es una historia real de cómo se manipularon las elecciones en Inglaterra para que ganara el Leave, el irse durante el Brexit. Si tienen la oportunidad de verla, está interesante porque no es la primera vez que se nos habla de esto, y creo que a medida que pase el tiempo mucho más va a llegar a este tema, así que lo dejaré para otro episodio, la manipulación. Pero para cerrar un poquito el tema de hoy, lo más complicado es hacerse uno mismo una opinión con la que uno mismo crea a muerte, que uno mismo pueda defender a capa y espada, no simplemente dejarse llevar. ¿Saben? Por ponerles otro ejemplo, algo que me molesta muchísimo, es como, por ejemplo, hay gente que defiende ideologías. Hablemos de, por ejemplo, la izquierda, diciendo, en el caso de en Venezuela, yo que soy venezolano y lo vivo, lo padezco, pues personas de izquierda de todo el mundo, de todo el planeta, defendiendo una dictadura como la de Nicolás Maduro, sin realmente conocerla, sin crearse una opinión que valga, solo porque siguen la ideología y creen que todo lo que dice esa ideología, que tiene una agenda, por supuesto, es real, es verdad y no tiene discusión. Este es un ejemplo claro de lo que les estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la gente que hable de igualdad en una razón u otra, o el que quiera defender alguna determinada minoría, grupo, género, lo que sea, no estoy diciendo que estén mal, no todos. Lo que estoy diciendo es que se usan palabras clave
se mal usan palabras clave para generar una reacción en las personas, para aprovecharse y llevar a cabo una agenda que lamentablemente son intereses. Entonces, no lo tomé a mal, en el sentido de que no estoy queriendo decir que la igualdad no debería existir, sino que, como escucharon antes, debería existir de la forma en que existe la misma palabra, tratando de describir algo que debería ser lo mismo, acorde para todos los que están metidos dentro de ese paquete. Si siguen las leyes, pues para todos los de un país, sea quien sea, se llame Pedro, María, José, sea bajito, gordito, de cualquier religión, de cualquier país, inmigrante o no, cualquier preferencia sexual, y ya está. Si hablamos de igualdad en leyes, vale, que sea la igualdad de leyes para todos. Si hablamos de igualdad de derechos, que sea igualdad de derechos para todos, como por ejemplo en la teoría existe la Carta de Derechos Humanos, etcétera, todo este tipo de cosas. Leamos este tipo de cosas, entendamos de dónde viene la igualdad y creemos nuestra propia opinión, pero no nos dejemos llevar por campañas, por propaganda, que nos venden ideologías, que nos venden agendas, que solamente nos ponen en contra de nosotros mismos. No podemos dejar que un grupo nos enfrente tratando de compararnos cuando no existe punto de comparación, entendiendo que somos diferentes. Desde dos hermanos que hayan nacido en el mismo momento y ahí sean gemelos idénticos, hasta ellos son diferentes, piensan diferente, tienen conciencias diferentes. Que es el caso que podrías decir, bueno, son los que más se parecerían, o los que más se parecen. Pero resulta que hasta ellos son diferentes. Y en una familia donde hay 10 hijos, todos son diferentes. Y te aseguro que nunca encontrarás en tu vida a alguien que sea igual a ti. Porque ni siquiera los clones son iguales. Porque los clones tienen un día de nacimiento. Imagínate que yo tengo dos clones que son exactamente lo mismo y los pongo a nacer el mismo día. Dentro de las conciencias de esos clones, poniendo en la mesa que tuvieran conciencias, no lo estoy asegurando porque no lo sé, pero imagínense que tuvieran conciencias, estarían observando el mundo de diversas formas. Y el hecho de que existan no quiere decir que sean iguales. El hecho de que sean las mismas células y hayan nacido a la misma hora, el mismo día, no quiere decir que sean iguales, porque la cantidad de factores externos que moldean los seres y las cosas en el universo son inmensas. Puede ser que en determinado momento el aire no golpee con la misma fuerza la piel de uno o de otro, imaginándonos que son clones, qué sé yo, de cabras. Puede ser que sus ácidos estomacales no se muevan de la misma manera simplemente por la gravedad. O que si están en una sala, la luz no incida de igual forma en un objeto, por lo tanto los colores se vean diferentes. Entonces dejemos de compararnos y dejemos de decir que somos iguales, porque no lo somos. Partamos del principio de que todos somos diferentes, pero entendamos que hay ciertas cosas en las que deberíamos tener igualdad. ¿En cuáles cosas? Perfecto. Veamos, busquemos. Pero busquemos esas cosas para defendernos a nosotros mismos y defender a nuestros semejantes, no para dividirnos. Y cuando me refiero a semejantes, me refiero a gente con la que compartimos una sociedad. Entonces,
Esto pasa en muchas situaciones, en general, por lo que les hablaba antes, la manipulación. Pero de verdad, es necesario analizar lo que nos dicen y no dejarnos llevar por ciertas palabras clave que despiertan en nosotros muchas pasiones y que en muchos de los casos lo hacen con una finalidad que no es la más adecuada y que en la mayoría de los casos es de intereses personales. Espero que haya generado algún tipo de reacción en ustedes y continuamos con Curiosa Realidad. Esto se llama Olvidarte. Se me acabaron los poemas y canciones, se me regó el frasco de sentimiento. Fui desahuciado antes del diagnóstico y hasta las monjas me negaron el agua. Pero tú sigues aquí, aquí. He donado sangre hasta el desmayo, vomitaba cuando ya ni como, sudado a charcos tu fiebre, me ha arrancado hasta las culpas del alma. Pero tú sigues aquí, aquí. Pero tú sigues aquí, aquí. Y es que no hay forma de borrarte y de sacarte. Es que no existe manera de olvidarte. Y es que no hay forma de borrarte y de sacarte. Es que no existe manera de olvidarte. Pero mejor así, la verdad es lo que quiero. Que sigas clavada aquí, que no te vayas de mí. La verdad es lo que quiero. Es que debería ser más fácil. Después de todo estás lejos. Ya no controlas nada de mí. O al menos eso creo. Ya no tengo nada más que darte. Llévate todo lo que tenía. No me queda ni ganas de odiarte. Y aunque quisiera no podría. Y es que no hay forma de borrarte y de sacarte. Es que no existe manera de olvidarte. Y es que no hay forma de borrarte y de sacarte. Es que no existe manera de olvidarte. Pero mejor así, la verdad es lo que quiero. Que sigas clavada aquí, que no te vayas a mí. La verdad es lo que quiero. Porque si de mí no queda nada, es contigo que me quedo. Bueno, esto ha sido todo por el episodio número 3 de Curiosa Realidad. Estoy muy agradecido con las personas que están escuchando el podcast. En este momento ya 3 episodios que yo estoy poniendo al aire,
cada 3 días. Cada 3 días un episodio nuevo con una canción nueva. No les anuncié la canción, pero les digo ahora que la canción fue Olvidarte, como saben ustedes siempre, de mi puño y letra. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden escucharme a través de varias plataformas ya de podcast. En mis redes sociales pueden ver absolutamente todas las plataformas que están disponibles. Sin embargo, es muy fácil. Si ustedes tienen una plataforma de podcast favorita, intenten buscar Curiosa Realidad en esa plataforma. Es posible que ya esté allí el podcast, llámese Spotify, por ejemplo, Google Podcast también, y algunas otras que ya próximamente se activarán. De cualquier forma, les recuerdo que pueden seguirme a través de mis redes sociales, @fircas, FIRCAS, @fircas en Instagram y Twitter. Allí postearé los episodios y pueden escuchar siempre de forma nativa Curiosa Realidad a través de la aplicación de Anchor, anchor.fm Curiosa Realidad. Recuerden, anchor.fm Curiosa Realidad. Ahí pueden escuchar el podcast o pueden bajar la aplicación y de cualquier forma escucharla en la aplicación. Si tienen la aplicación pueden incluso enviarme mensajes y yo puedo ponerlos al aire. Así que de cualquier forma pueden comunicarse conmigo. Gracias a quienes han estado escuchando y continúen como siempre siendo curiosos. Será hasta una nueva oportunidad aquí en Curiosa Realidad.